Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a esta nueva clase de problemática ecológica, donde vamos a estar viendo lo que es el concepto de energía relacionado a lo que es el flujo de energía y sus aplicaciones en la naturaleza y su relación también con el ser humano, ¿sí? Con las personas. Para eso vamos a empezar definiendo qué es la energía. Se define como la capacidad que tienen los cuerpos para poder realizar un trabajo y producir cambios en ellos mismos o en otros cuerpos. Es decir, que el concepto de energía se define como la capacidad de hacer funcionar las cosas. Si bien todos tenemos un concepto o una idea de qué es lo que puede generar la energía, qué cosas puede hacer, cómo se la puede aprovechar, cómo se la puede utilizar, sí, quizá en lo técnico el concepto no nos queda muy claro, ¿no? Porque a veces la energía, digamos, no es algo que se pueda ver o tocar, no es algo tangible, pero sí es algo medible, cuantificable. Entonces, en este sentido, la física la define como justamente esa capacidad que tienen los cuerpos para realizar un trabajo, ¿sí? Para generar cambios, para generar modificaciones, muchas veces en ellos mismos y otras veces en otros cuerpos, ¿sí? O en el entorno o en el ambiente. Como lo define ahí también es el concepto de la capacidad de hacer funcionar las cosas, ¿no? Nosotros sabemos que, por ejemplo, bueno, en este momento mi teléfono anda gracias a la energía eléctrica, la computadora también, un vehículo funciona gracias a la energía que le proporciona el combustible, nuestro cuerpo funciona gracias a la energía que nos proporcionan los alimentos, los nutrientes en realidad. Bien. Hay un concepto básico, digamos, de que todo en el universo está formado por energía e información, ¿sí? Es el nuevo paradigma de la física o relacionado con la física cuántica. De hecho, todo en el universo, tanto material orgánico como inorgánico, tiene energía, ¿sí? Todo aquello que es material, que es materia, contiene energía. Y donde hay energía puede haber materia también. Entonces, los átomos, si bien nosotros lo estudiamos quizá en lo que es la escuela secundaria o en algún momento, hemos visto que están formados por un núcleo que contiene partículas esenciales, que son los neutrones y los protones, y por fuera del núcleo están otras partículas con menor masa, que son los electrones, y que, bueno, se mantienen, digamos, girando alrededor de ese núcleo, ¿verdad? Y lo vemos en modelos, digamos, que lo definen como algo material, partículas materiales, pero en última instancia, que se ha logrado fotografiar átomos, son esencialmente energía, ¿sí? En última instancia es energía, y esa energía puede ser aprovechada de muchas formas. De hecho, en una primera instancia, los átomos radiactivos de plutonio, por ejemplo, fueron utilizados con fines, en este caso, bélicos, ¿no? Cuando se creó la bomba atómica, las primeras bombas atómicas, ahí vemos lo que sería el efecto de la explosión, ¿no? De un armamento nuclear, una bomba atómica. Y esos átomos dieron origen, digamos, a lo que fue la energía nuclear, ¿no? Y después la carrera armamentista en cuanto a armas nucleares o de destrucción masiva. Sin embargo, ¿sí? No siempre, digamos, la energía, por suerte, se utiliza con esos fines. Si nosotros prestamos atención a nuestro entorno, vamos a ver manifestaciones de la energía de muchas maneras.
Por ejemplo, cuando encendemos una lamparita, estamos utilizando energía eléctrica. Cuando vemos aerogeneradores que se mueven gracias a la acción del viento, transforman la energía del viento en energía eléctrica. Cuando vemos, por ejemplo, paneles solares, se aprovecha la energía radiante del sol, la energía lumínica y los rayos solares para almacenarla y transformarla en energía eléctrica. Cuando quemamos, por ejemplo, leños para hacer una fogata o demás, utilizamos la energía contenida en el material vegetal. Y nosotros obviamente realizamos todo tipo de actividad física, física y nuestros procesos fisiológicos corporales que se llevan a cabo a partir de la energía que nos aportan los nutrientes contenidos en los alimentos que ingerimos. Muy bien, pero tenemos una fuente primaria de energía, ¿sí? Una fuente, podríamos decir, inagotable de energía porque es la estrella de nuestro sistema solar, que es justamente nuestro Sol, ¿sí? El Sol, cuyo componente principal es el hidrógeno y gracias a la fusión nuclear de los hidrógenos se produce átomos de helio y libera gran cantidad de energía y de radiación. Hoy el Sol está, según los cálculos científicos, a la mitad de su vida. Le quedan unos 5.000 millones de años aproximadamente. Es una fuente inagotable e incansable de emisión de energía, ¿sí? Además de lo que es luz, luminosidad y energía en forma de calor, energía térmica, también emite diferentes tipos de radiaciones que tienen alta energía, ¿no? Como por ejemplo los rayos ultravioleta. Pero más allá de eso, las radiaciones, la energía que proviene del Sol puede ser aprovechada, ¿sí?, en la naturaleza de diferentes maneras. Una es, por ejemplo, a través de los paneles solares que captan la luz solar del Sol. La luz solar del Sol es una redundancia, ¿no? La luz solar, por un efecto fotoquímico llamado efecto fotoeléctrico, generan energía eléctrica. También el Sol, a través de la radiación térmica, genera el movimiento de las masas de aire, ¿sí?, de viento, y ese viento obviamente puede ser aprovechado a través de estos aerogeneradores, cuyas paletas van a girar por acción del viento y transformar esa energía cinética, esa energía de movimiento del viento, en energía eléctrica que también puede ser aprovechada por el hombre. Y también tenemos lo que son las plantas, ¿sí?, vegetales, que aprovechan la energía lumínica del Sol para generar su proceso de fotosíntesis, a través del cual generan su propio alimento, ya que son autótrofos, productores de su propio alimento. Y bueno, a través de eso también absorben el dióxido de carbono, liberan oxígeno, utilizan lo que son el agua y los minerales del suelo para generar, por ejemplo, almidón, que es su alimento, y obtener así energía. Y obviamente cuando las plantas, los árboles mueren, se van a transformar en materia orgánica que va a ser utilizada como nutriente para el suelo y luego aprovechada por otras plantas, por otro tipo de vegetación. Eso es, digamos, en resumidas cuentas, digamos, la manera en que se puede aprovechar lo que es la energía solar, ¿no? Además está decir que influye en muchos otros procesos. Ahora después vamos a ver un poquito más adelante. Bien, ¿qué sucede con los recursos naturales y las fuentes de energía? Bueno, los recursos naturales son fuentes de energía, ¿sí? Lo proporcionan fuentes de energía que las vamos a clasificar, por un lado, en energías o fuentes de energía primaria y fuentes de energía secundaria. Hay una diferencia entre ambas, y es que la fuente de energía primaria son las que las obtenemos directamente de la naturaleza, ¿sí? Por eso se llama primaria, porque la obtengo directamente del ambiente, del entorno, de la naturaleza. ¿Cuáles van a ser
esas fuentes de energía primaria, vamos a tener, por un lado, el viento, esto que recién les explicaba, el sol, nuestra principal fuente de energía, el agua en movimiento, la biomasa, ¿sí? Todo el material orgánico, el uranio, por ejemplo, que es un mineral, y el plutonio también, obtenido para las centrales nucleares, el petróleo, que es un combustible fósil, y el gas natural y el carbón mineral, que también son combustibles fósiles, formados por materia orgánica de restos de animales y plantas, ¿sí? Me estoy refiriendo específicamente al petróleo, al gas natural y al carbón mineral, que se forman hace millones de años. Y luego tenemos las fuentes de energía secundarias, donde se obtienen, digamos, otro tipo de energía a partir de la transformación de las primeras, ¿sí? O sea, puedo transformar alguna fuente de energía primaria y obtener otro tipo de energía secundaria, como por ejemplo la electricidad, ¿sí? La electricidad no existe naturalmente como flujo continuo de energía, digamos, en la naturaleza, ¿sí? Sí tenemos fenómenos eléctricos como por ejemplo los relámpagos, ¿sí? Los rayos. Tenemos en nuestro cuerpo, por ejemplo, mini descargas de unos mini voltios, ¿sí? Eléctricos, pero no, digamos, energía eléctrica continua como la que utilizamos para hacer funcionar nuestros aparatos electrodomésticos, por ejemplo. Y después tenemos el hidrógeno y los combustibles, que también se generan de manera secundaria a partir de fuentes de energía primaria. Ahora vamos a ver unos ejemplos. Presten atención a este cuadrito, ¿sí? Todas las que están en color rojo son fuentes primarias de energía, ¿sí? Aquellas que obtenemos, recuerden, directamente de la naturaleza. Entonces, por ejemplo, yo les había dicho que a partir del sol, a través de su calor, de sus radiaciones, podemos obtener energía solar fotovoltaica que se transforma en electricidad, ¿sí? Los paneles solares, precisamente hablando. Después tenemos la energía solar térmica. Solar térmica, ¿sí? Está haciendo referencia al calor. Esto quiere decir que se puede almacenar energía térmica del sol para calefaccionar o para calentar. De hecho, y se ve mucho ahora en publicidad, son los termotanques solares, ¿sí? Los termotanques solares funcionan justamente reteniendo el calor del sol para calentar el agua. Después tenemos, por ejemplo, calefactores solares también. Tenemos cocinas solares u hornos solares que funcionan para cocinar los alimentos o calentar agua o también disecar frutos, por ejemplo, a través del calor del sol. También vamos a tener el viento como fuente primaria de energía, como expliqué recién, a partir del cual se puede generar electricidad. El agua en movimiento es otro recurso natural que podemos aprovechar para generar corriente eléctrica. De hecho, la mayor parte de la energía eléctrica que se utiliza en el país proviene de represas, ¿sí? De Yacyretá, por ejemplo. Entonces son represas que se colocan en lugares donde hay desniveles de los ríos con gran caudal de agua para mover turbinas, o sea, generadores de gran tamaño que generan cierta cantidad de energía eléctrica. También hay otros tipos de métodos para obtener energía eléctrica a partir del agua, que son la energía mareomotriz a partir de las mareas, ¿sí? O sea, de la subida y la bajada de la marea, y también de la undimotriz, que se utiliza por el movimiento de las olas del mar. Pero el más común de los aprovechamientos hidráulicos, digamos, es justamente la de las represas o los embalses, ¿sí? Después tenemos el petróleo, como les decía, es un combustible fósil, generado por materia orgánica hace millones de años, donde vamos a obtener combustibles, distintos tipos de combustibles y hasta más de 2000 derivados del petróleo, entre los plásticos, asfalto, por ejemplo, aceites lubricantes, ¿sí? Gas para combustible, etc. Pero los más quizás conocidos son la nafta, que utilizan los vehículos de transporte particular,
el gasoil o diésel que se utiliza en transporte público, trenes, micros, colectivos y demás, el queroseno que se utiliza como combustible para los aviones, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas estas que van apareciendo acá, todos estos tipos de energía que están en negro, son energías o fuentes de energía secundarias, ¿sí? Las que están en rojo son las primarias, recuerden. Luego tenemos los minerales, algunos minerales como el uranio o el plutonio, a través de la cual se obtiene energía nuclear, y en las centrales nucleares, como por ejemplo acá tenemos en la localidad de Lima, ¿sí? Acá en Buenos Aires tenemos la central de Atucha, y después también está Atucha 2, lo que se hace es justamente transformar energía nuclear para obtener energía eléctrica, ¿sí? Lo mismo ocurría en la que era la central nuclear de Fukushima, en Japón. ¿Se acuerdan que tuvo también un desperfecto a través de una... Obviamente que la energía nuclear también se puede utilizar con otros fines, como mencionamos antes, ¿no? Luego tenemos el gas natural, otro combustible fósil al igual que el petróleo, generado hace millones de años, que se puede utilizar como combustible, ya sea para vehículos, por ejemplo el GNC, famoso GNC, tubo amarillo en los vehículos, que sale mucho más económico, y si lo utiliza con el fin de reducir costos. Podemos utilizar gas para las cocinas, por ejemplo, a través de la tubería, ¿sí? La red de gas natural, o también como garrafas. Utilizamos gas propano, butano, depende, que se utiliza para cocinar o para calefaccionar, en las estufas también, los termotanques también. Luego tenemos el carbón mineral, que no es lo mismo que el carbón vegetal que se utiliza, por ejemplo, para el asado, ¿no? Esto es distinto. El carbón mineral también utilizado en centrales termoeléctricas para generar electricidad. Y después tenemos también lo que es la biomasa como fuente de energía primaria, o sea, materia orgánica que proviene de la naturaleza y que se puede transformar en combustibles, ¿sí? Combustibles orgánicos, como por ejemplo el biodiesel, que se obtiene a partir del aceite de cocina ya quemado, usado, y que se puede utilizar como combustible para vehículos adaptados, ¿no? Para utilizar ese combustible. Después tenemos el biogás, que se obtiene a través de la fermentación de generalmente material orgánico también, y de estiércol o de heces de animales herbívoros, y ese biogás se utiliza más que nada para lo que es cocción, pero también se puede utilizar para calefaccionar. Y luego tenemos el bioetanol, que se produce a través de la caña de azúcar, ¿sí? Y se utiliza también como combustibles para vehículos. Bien, entonces esto es en resumidas cuentas nuestras principales fuentes de energías primarias y las fuentes de energías secundarias que se obtienen a partir de las primeras. Un tipo de fuente de energía primaria que no figura acá es la energía geotérmica, ¿sí? Geo viene de tierra y térmica de calor. Entonces es la energía calórica interna de la Tierra que se puede aprovechar a través de, por ejemplo, aguas termales, a través de los géiseres, ¿sí? Que largan ese chorro, digamos, de agua o vapor caliente hacia arriba cada tanto tiempo. Se puede aprovechar. De hecho, los volcanes contienen justamente roca fundida, ¿sí? Magma, que cuando sale a la Tierra se transforma en lava. Bueno, eso es también producto del calor interno de la Tierra, donde su núcleo es roca derretida y hierro también fundido, ¿sí? Por la alta temperatura que contiene dentro. Bien, entonces podemos decir que vamos a denominar fuente de energía primaria a la energía disponible en la naturaleza, que puede estar en formas varias, ¿sí? Variadas, que puedes utilizar por los seres humanos para realizar actividades, también para transformarla. Recuerden que la energía primaria se puede transformar en otro tipo de energía, también se puede almacenar y también se la puede transportar. ¿Está? Cuando decimos que se puede transformar es, por ejemplo, esto que hablábamos de transformar la energía del viento en energía eléctrica. Cuando decimos almacenarla es, por ejemplo, captamos la energía del sol a través de los paneles solares y almacenamos energía eléctrica. Y cuando decimos transportarla es porque, bueno, la electricidad, por ejemplo, la energía eléctrica la podemos transportar a través de cables,
El petróleo como fuente de energía lo podemos transportar a través de camiones, tuberías, barcos, ¿sí? Algunas fuentes se pueden usar en forma directa, como el viento, que impulsa una embarcación. Fíjense, acá se aprovecha directamente la energía del viento y no se la transforma, ¿sí? En este caso no hay transformación. Un velero, por ejemplo, que utiliza la fuerza del viento a través de la vela, digamos, ¿sí? El mástil y la vela para impulsarse, ¿no? Y otras después de un proceso de extracción y transformación, como ocurre con el petróleo, del cual se extrae combustible y que utilizan los automóviles. Bien, las fuentes de energía primaria se distinguen por ser recursos naturales, ¿sí? Recuerden, energía primaria es un recurso natural, ¿sí? Son recursos naturales, como el viento, las radiaciones del sol, el agua en movimiento, el carbón, el uranio, etcétera, etcétera. Bien, continuamos. Las fuentes de energía secundaria, en cambio, son el resultado de las transformaciones de las fuentes de energía primaria, ¿sí? Eso también tenerlo presente. Utilizo una fuente de energía primaria, o sea, un recurso natural, lo transformo y obtengo una fuente de energía secundaria, ¿ok? Esas fuentes de energía secundaria no se encuentran presentes en la naturaleza como recursos, sino que los tengo que producir, generar a partir de los primeros. Y ahí vamos a encontrar la electricidad y los derivados del petróleo. Derivados del petróleo, o sea, en este caso, el petróleo, que es un recurso natural y una fuente de energía primaria, tengo que transformarlo, someterlo a diferentes procesos. Uno de ellos es la destilación, a partir del cual se obtienen diferentes productos que son utilizados, algunos como combustibles y otros con otras utilidades. Bien. Bueno, después tenemos un dato más. Las sociedades actuales se caracterizan por un alto consumo de fuentes de energía secundaria producidas en centrales de generación eléctrica y refinerías de petróleo, ¿sí? Ahí es donde se destila justamente el petróleo. Bien, vamos con unos datos a partir de lo que es la electricidad, ¿sí? Fuente de energía secundaria, como les dije, que se puede aprovechar a partir de la fuerza hidráulica, ¿sí? El agua en movimiento, o a partir de la energía del sol, a partir de la energía nuclear, del plutonio, por ejemplo, del uranio, o a partir de lo que es el carbón mineral, o también de la energía geotérmica, ¿sí? Bien, puede ser generada a partir de las centrales térmicas convencionales. Se utiliza carbón, se puede utilizar gas, fueloil o gasoil, ¿sí? Estos dos ya son fuentes de energía secundaria, derivados del petróleo, ¿sí? El carbón puede ser carbón mineral y es una fuente primaria, y el gas puede ser gas natural y es una fuente también primaria de energía. En las centrales nucleares se utiliza uranio, por ejemplo, lo que les comentaba de la central de Atucha. En las centrales hidroeléctricas se utiliza justamente la energía del agua en movimiento. En los parques eólicos se utiliza la energía del viento. En las centrales geotérmicas se utiliza el calor del centro de la Tierra, y obviamente en los paneles solares se utiliza la energía del sol. Muy bien. Y así como clasificamos las fuentes de energía en primaria y secundaria, también podemos clasificarlas en fuentes de energía renovables y no renovables. Esto tiene que ver justamente con si la fuente de energía, digamos, tiene un porcentaje o una tasa de renovación más alta que lo que es el consumo, ¿sí? O si es más baja. Entonces, por ejemplo, lo que es la energía solar, lo que es nuestra fuente primaria y nuestro motor principal de lo que es la energía en la Tierra, ¿sí? Es una fuente totalmente inagotable y renovable, ¿sí? El viento, obviamente, es otro, dado que dijimos que el viento se mueve gracias a las fluctuaciones de temperatura, ¿sí? Cuando se encuentran, por ejemplo, masas de aire frío con masas de aire caliente, pueden generar fenómenos climáticos, ¿sí? A veces como los huracanes y demás. Además tiene que ver, la presión atmosférica se ve involucrada, ¿sí? En esos lugares, en esas situaciones.
Entonces, las renovables son las que no se agotan por el uso, es decir, que siempre se están renovando, o sea, no importa cuánto el hombre las utilice o las consuma, ¿sí? Siempre va a estar la renovación y la tasa, el porcentaje de renovación que tiene esa energía es mucho más alta que lo que el hombre la consume. Y luego tenemos las no renovables que se consumen al utilizarlas y que se pueden, digamos, agotar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el petróleo, que es una fuente de energía primaria, se agota, ¿sí? De hecho se está agotando y ya calculan que quedan reservas para unos 30, 40 años aproximadamente, si no se encuentran más pozos de petróleo, ¿verdad? Porque es una sustancia que tarda millones de años en formarse. Entonces, lo que se utiliza hoy, que se empezó a formar hace millones de años, una vez que se agote, no va a haber tiempo, digamos, de que se vuelva a regenerar porque tarda mucho tiempo. Entonces, esa es una fuente de energía no renovable, ¿sí? Lo mismo, no quiere decir que no se vuelva a generar petróleo de acá a millones de años, seguramente va a suceder, pero nosotros no vamos a estar para verlo ni para utilizarlo, ¿sí? Porque tarda mucho tiempo. Lo mismo sucede con el gas natural y con el carbón mineral. En cambio, como les decía, la energía solar, la energía del viento, la energía geotérmica son fuentes primarias pero son renovables, ¿sí? Se renuevan constantemente. Entonces, esa sería la diferencia entre una energía renovable y una no renovable. Bien. Y luego, bueno, estas fuentes de energía renovable, como les decía, son inagotables, ¿sí? Ya les mencioné la energía del sol, ¿sí? Que se transforma en electricidad, la energía eólica, bien, también, la energía geotérmica y la energía de la biomasa, que incluye el bioetanol, el biodiesel, el biogás, la leña también, la energía hidráulica que también se puede utilizar para generar electricidad. La mayoría de las fuentes primarias de energía son aprovechadas para producir electricidad, ¿sí? Que es energía que se utiliza principalmente a nivel mundial y que permite, digamos, el uso de todos nuestros aparatos electrónicos y demás, ¿no? Bien, que cuando esta energía eléctrica, al provenir de fuentes inagotables de energía, si bien es una fuente de energía secundaria, la electricidad, también se la podría considerar como inagotable, ¿no? Porque proviene de una fuente primaria que es inagotable como el viento o el sol, ¿no? Cuando es producida a partir de ellos. Bien. Y luego tenemos el flujo de energía en la naturaleza. Si ustedes en el PDF van a ver que hablan una parte de la energía que utiliza el hombre para los procesos internos y también para los procesos externos, ¿no? Y ahora lo vamos a aclarar un poquito. Pero también tenemos, digamos, el flujo de energía en la naturaleza. Entonces, habíamos dicho que en la naturaleza siempre hay flujo de energía y también un ciclo de la materia, de aquello material, ¿no? Tanto orgánico como inorgánico. Bien, nuestra primera fuente de energía, nuestra fuente primaria, primordial y más importante de energía, como habíamos dicho, es el sol. La radiación solar es aprovechada por las plantas, que son productores, y se los clasifica así porque producen su propio alimento. Estas plantas van a aportar parte de su energía, ¿sí?, a los consumidores primarios, o sea, a los herbívoros. Por ejemplo, tenemos una planta de lechuga en el huerto, viene un conejo y se come la lechuga. Entonces, tenemos al conejo, que es el herbívoro, y es el consumidor primario, y se comió la planta de lechuga, ¿sí? La planta de lechuga utilizó la energía del sol y también utilizó agua y también utilizó nutrientes del suelo para crecer, para alimentarse, para elaborar su propio alimento. Pero parte de toda esa energía que utilizó luego es transferida al animal, al herbívoro o al insecto también, ¿sí? No necesariamente tiene que ser un conejo, puede ser un caracol. Vieron que los caracoles devoran las lechugas,
otro insecto, las hormigas, etcétera, ¿sí? Que se comen al productor. Entonces hay un flujo de energía ahí que pasa de la planta al consumidor y también un flujo de materia porque está incorporando material orgánico. Ahora, ese conejo, por ejemplo, si ese día se levantó con el pie izquierdo y lo cazó un animal carnívoro, ¿sí? Algún felino, una serpiente, etcétera, ¿sí? Un animal carnívoro que vamos a clasificarlo como consumidor secundario porque depreda o se alimenta o consume o se come al consumidor primario. Por lo tanto, parte de la energía de este consumidor primario pasa al consumidor secundario, a ese animal carnívoro. Y hay transporte de energía y también hay transporte de materia. Luego, ese consumidor secundario a la vez puede ser devorado por otro consumidor mayor, ¿sí? Que sería un consumidor terciario. Por ejemplo, vamos a suponer, si acá tenemos la planta, acá tenemos un roedor, un conejo. El conejo es devorado por una serpiente y a la serpiente se la devora un ave rapaz, por ejemplo, un águila, ¿sí? Ese águila sería el consumidor terciario. Bien, y también habría transporte de energía y de materia, ¿verdad? Entonces, luego, tanto el consumidor primario y el consumidor secundario, cuando mueren, digamos, sus restos van a parar a la tierra, obviamente. Entonces, ahí actúan otro tipo de organismos que son los hongos, las bacterias, que se le conocen como los descomponedores, que lo que hacen es justamente alimentarse del resto de material orgánico de ambos, también de las plantas. Fíjense que las flechas apuntan a los tres, ¿sí? La flecha indica hacia dónde va la energía y la materia, en qué dirección va. Entonces, lo que hacen es descomponer, degradar sus cuerpos, de su materia orgánica, y transformarlos también en fuente de nutrientes para los seres vivos o biológicos que se alimentan también de los nutrientes del suelo, que en este caso son, por ejemplo, las plantas, ¿sí? Entonces todo está en un ciclo continuo de energía y de materia, donde la principal fuente de energía es el sol, y a partir de allí se genera todo este ciclo que no se detiene nunca, ¿no? A través de justamente las cadenas o las redes tróficas. Bien, no sé si tengo algo más. Bueno, y en cuanto a lo que es los procesos, esto sería, digamos, cómo es el flujo de energía en la naturaleza, ¿no? Hablando del ser humano, bueno, el ser humano también puede llegar a ser parte, digamos, de este flujo de energía, ¿no? De hecho, generalmente el ser humano no es devorado por otro animal, pero a veces sabemos que sucede, ¿no? Y antes, en la época primitiva, sucedía porque, bueno, el hombre vivía inmerso en la naturaleza y estaba justamente acechado siempre por animales depredadores. Por lo tanto, también nuestros cuerpos al morir digamos, se descomponen. En el caso de estar, obviamente, luego en tierra, sufre lo que es la descomposición, ¿no? A través de hongos y bacterias también, ¿verdad? Así que somos parte de ese flujo de energía en la naturaleza. Y nosotros aprovechamos la energía del ambiente, o sea, fuentes primarias de energía, directamente, o transformando las fuentes primarias de energía para obtener fuentes secundarias, y las utilizamos para todas estas cuestiones que yo les decía, ¿no? Utilizar la electricidad para los electrodomésticos, combustible para los vehículos, la fuerza de viento para impulsar embarcaciones, para hacer parapente, por ejemplo, para el paracaídas, bueno, para mover aviones, trenes, etc. Pero también utilizamos energía para nuestros procesos internos. Los procesos internos son nuestros procesos corporales, nuestros procesos fisiológicos, como la respiración, el funcionamiento de los órganos,
de cualquier tipo de nuestros órganos, del cerebro, el corazón, el hígado, el páncreas, el vaso, etc. Y también parte de esa energía la liberamos en forma de calor, ¿sí? Tenemos una temperatura corporal que proviene de nuestras reacciones químicas dentro de nuestro organismo, que a través de los procesos metabólicos, ¿no? El famoso metabolismo, y libera energía en forma de calor. Cuando hacemos actividad física, por ejemplo, solemos tener la piel quizá a más temperatura y transpiramos, ¿sí? Eliminamos agua en forma de sudor o de transpiración para refrigerar por fuera nuestro cuerpo, para que la temperatura no sea excesiva, pero estamos emanando calor al medio ambiente. De hecho, basta con estar, digamos, en una habitación de poca dimensión y varias personas dentro para sentir, digamos, lo que es el calor humano, ¿no? Que es distinto a estar uno solo en una habitación sin estar aclimatado, digamos, sin estar climatizada la habitación, ¿verdad? Eso se siente bien en invierno generalmente. Entonces, utilizamos constantemente la energía. Y la energía también nos la aportan nuestros alimentos, lo que ingerimos a través de los nutrientes, que en promedio un hombre, una persona, digamos, que igual depende de la actividad física que realice, o sea, del ritmo de vida que tenga, de la edad y demás, del peso, etcétera, pero en promedio consume unas 2000 calorías, que es la unidad en que se mide, digamos, el valor energético o el aporte energético de los alimentos, ¿no? La caloría o la kilocaloría. Pero en general consume 2000 kilocalorías por día. Así que esa es, digamos, cómo se manifiesta y cómo fluye la energía en la naturaleza, cómo puede ser aprovechada de distintas maneras y cómo también es utilizada en nuestros procesos orgánicos o procesos internos fisiológicos, ¿sí? Esta misma semana, ya el viernes, vamos a tener la clase número 5 y el sábado vamos a dar clases 6 y 7 para que terminemos, digamos, de ver todos los temas, ¿sí? Así que, bueno, gracias, espero que les haya servido y nos vemos el viernes para la clase número 5, ¿sí? Que tengan una buena semana, les mando un saludo.